Bueno, como decía, gracias por conectaros. Somos Luis Andés y José Fuentes, después nos presentamos. Os voy a hacer una breve introducción muy breve de AIS. Como sabéis, somos el capítulo español de INCOCE, la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas. Estamos poniendo esfuerzo en lo que es nuestra misión como asociación, que es la divulgación de la ingeniería de sistemas en España. Y para ello, pues estamos llevando a cabo una serie de sesiones. José llevó a cabo la primera antes de verano o en verano, y esta es la segunda, en la que os vamos a contar un poco. Hay una serie nueva de guías de INCOSE, entre ellas la guía de necesidades y requisitos, y os vamos a hacer un breve resumen, porque en una hora no va a dar tiempo a mucho más, de lo que es esto, ¿vale? Esta sesión es parte de las actividades de otra de las iniciativas de AIS, que son los grupos de trabajo nuevos. Uno de ellos es el de requisitos. Y bueno, os dejo que José os cuente un poco sobre el Working Group de requisitos. Gracias, Luis. Soy José Fuentes. Junto con Luis estoy liderando de momento el Working Group de requisitos. La idea es intentar ganar un poquito de masa crítica, por lo tanto os invitaría a todos vosotros que estéis interesados en formar parte de este equipo a que nos escribáis a AIS. Luego tenéis el correo, bueno, habéis recibido el correo, o sea que nos tenéis localizados, y luego en la última diapositiva también tenéis el correo y nos hacéis saber si tenéis interés en participar. Básicamente hemos empezado por estas guías, que son los documentos principales del Working Group a título central de INCOSE, y nos gustaría pues, que todos vosotros conozcáis todo este material que se ha trabajado, que es el que tenéis en estas diapositivas. Por lo tanto, esta es la primera actividad que tenemos como grupo de trabajo, pero nos gustaría que fuesen otras muchísimas más, ¿no? Como saber cuál es el estado del arte de esta disciplina de ingeniería de requisitos a nivel España, las herramientas que se utilizan, las metodologías, las necesidades que tenemos, de tal modo que podamos consolidar un grupo que dé respuestas a todas las preguntas que seguramente entre todos vosotros podéis tener relacionadas con esta guía. Por lo tanto, si estáis interesados, no dudéis en contactarnos. Como comentaba Luis, bueno, aparte de este famoso documento que inicialmente el Working Group a nivel central de INCOSE lanzó hace ya unos cuantos años, que es la guía de escritura de requisitos, que yo ya di una charla sobre este aspecto en el mes de junio de este año. Con posterioridad, ya durante el año pasado y este año, se han liberado algunas guías más y manuales, ¿no? Este Needs and Requirements Manual es un tocho bastante voluminoso, 400 y pico páginas, y de él se destilan sobre todo pues estas otras dos guías, ¿no? El Guide to Needs and Requirements, que es el foco de hoy, y el Guide to Verification and Validation, que será el foco de la siguiente charla que tendréis dentro de 2 semanas. O sea que si estáis interesados, por favor, registraos también para esta charla. Pues bueno, el material que vais a ver aquí, prácticamente todo viene de la propia, o bien de la guía o bien del manual. Tenemos, lógicamente, como parte de INCOSE, pues tenemos el permiso explícito para poder reproducirlo, pero os pediría a vosotros que no reproduzcáis ningún contenido fuera del ámbito de INCOSE. Básicamente, lo que pretende esta guía es el mapeo o bueno, una definición con un poquito más de detalle de todos aquellos procesos que ya están definidos en el INCOSE Handbook y en la 15288, ¿de acuerdo? O sea, estos procesos que tenéis definidos en la guía son los que se transforman y se detallan de una manera mucho más precisa y más detallada, pues se abordan en este manual y también en las guías, ¿no? El foco del manual y de las guías, conociendo y sabiendo que hay diferentes niveles de abstracción cuando hablamos de necesidades y requisitos, ¿no? Desde aquellas a nivel más estratégico, de negocio y de sistema y subsistema y elemento de los sistemas, el foco de esta guía está más bien desde el nivel de sistema hacia abajo, es decir, no se centra tanto en aspectos como necesidades y requisitos de estratégicos o de negocio, ¿de acuerdo? El foco está más a nivel producto. Pues bueno, la guía comienza por definir terminología. Yo creo que es muy importante que sepamos o que estemos todos en la misma página, por así decirlo, cuando hablamos de los diferentes conceptos. Y una de las primeras cosas que intenta hacer esta guía y este manual es, bueno, no poner orden en el concepto de ConOps y OpCons, sino al revés. Como se utilizan de una manera en algunos casos tan
digamos, poco clara la distinción entre unos y otros en algunas guías o en algunas referencias. Lo que nos comenta INCOSE es que le va a dar un nombre global de concepto del ciclo de vida y vamos a tratar por concepto de ciclo de vida tanto lo que pueda aparecer en un CONOPS como en un OPCOMS, ¿de acuerdo? Como alguna que otra cosa más. Ahora vamos a definir qué es esto de concepto de ciclo de vida. La siguiente aspecto que aclara es el uso del concepto de sistema de interés. Visto lo que os he comentado en la diapositiva, hace un par de diapositivas, sobre los diferentes niveles de abstracción, los requisitos que para un equipo de trabajo pueden ser su sistema de interés, un sistema completo, para otro equipo su sistema puede ser uno de los subsistemas del sistema anterior. Por lo tanto, bajamos a diferentes niveles de abstracción. Para intentar evitar que en las guías se diga pues, requisitos de sistema o subsistema o componente o elemento de sistema una y otra vez, lo que hace la guía es reemplazar esto por sistema de interés, SOI. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veáis SOI, pues esto será el sistema de interés, que es el concepto que utiliza a nivel general. El siguiente concepto que intenta aclarar la guía es, con todos los movimientos relacionados con Model Base, que por cierto es otro grupo de trabajo de INCOSE, y los que estéis interesados pues también podéis seguir las actividades de este otro grupo de trabajo. Muchas veces se intenta contraponer el concepto de Model Base contra el concepto de Document Centric, ¿no? Es decir, que sobre todo la gestión de requisitos se haga a nivel de documentos. Lo que nos dice la guía INCOSE es que para nada son dos cosas diferentes, el hecho de que los requisitos sean textuales y que estemos abordando Model Base, sino que todo esto se puede conjugar en una misma herramienta siempre y cuando, o dentro de herramientas, como lo que intenta describir en este diagrama con el concepto de information base, ¿no? En contraposición con el document centric, ¿de acuerdo? Es decir, nos olvidamos de que los requisitos están en documentos y sin embargo los requisitos son textuales y están en sistemas de información, ¿de acuerdo? Eso es lo que INCOSE llama Information Based Requirements Development and Management, ¿de acuerdo? Que por supuesto nos aporta, en contraposición con este document centric, pues unas características como concurrencia, una visión más holística, optimizando lo que es el sistema, viéndolo como un todo en lugar de la optimización de los subsistemas, definiciones de ontologías del proyecto, compartición de la información, gestión de dependencias, relaciones, trazabilidad, interoperabilidad, y todo esto, como digo, pues apoyado en herramientas informáticas, ¿no? El siguiente punto que describe la guía es un concepto que sé que a Luis le gusta bastante, que es el de Design Input Requirements, ¿no? Es decir, la separación entre requisitos de alto nivel y requisitos de más bajo nivel. Ahora vamos a ver diferentes distinciones, ¿no? Por un lado, la primera que vamos a ver es la definición de necesidades contra requisitos, pero estos requisitos veis que hay de dos categorías, de acuerdo a esta guía. Design Input Requirements, que son más bien pues, requisitos de sistema, y luego, una vez que ya hemos pasado por arquitectura y el diseño detallado, conseguir las especificaciones ya de un elemento más tangible que ellos llaman Design Output Specifications, ¿de acuerdo? Pues mucho más bajo nivel. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el espacio del problema, es decir, nos vamos a centrar en este Design Input Requirements. Es decir, en esta guía vamos a cubrir estas dos cajitas dentro de este diagrama, vamos a cubrir las dos cajitas que veis aquí encima, las necesidades y los Design Input Requirements. Y a mí me gusta mucho esta otra imagen que también hemos sacado de la guía, que lo que nos viene a decir es que si partimos de estas necesidades y requisitos textuales, pero manejados en sistemas de información, es decir, este Integrated Needs and Requirements Definition and Management, si le sumamos a esto Model-Based Design, es con lo que podemos definir el concepto de Model-Based Systems Engineering, es decir, la disciplina completa de ingeniería de sistemas conducida por modelos. Y aquí veis pues, el concepto de los Integrated Needs and Requirements Definition and Management en esta burbuja. Esto es lo que cubre la guía. Y luego Model-Based Design, que sería otra burbuja aquí abajo que, por supuesto, no está cubierta en esta guía. Siguiente concepto que la guía nos aclara es esta distinción entre necesidades y requisitos. ¿De acuerdo? Es decir, las dos, tanto necesidades y requisitos, están expresadas de una manera textual, de una manera formal. Esto es muy importante porque hay gente que comenta que los requisitos se definen de una manera formal y las necesidades quizá de una manera más informal. Todo lo contrario, las necesidades deben ser representadas de una manera formal. Y bueno, estas necesidades nos dan el punto de vista del interesado, ¿no? El comprador, el cliente,
O sea, ¿qué punto de vista tiene este interesado sobre el sistema de interés? ¿Vale? Aquí, aunque por la fuente pueda parecer que pone sol, pero realmente esto es una I, sistema de interés. ¿De acuerdo? Entonces veréis este sol, o SOI, mejor dicho, en muchas ocasiones, o sea, que no os confunda, esto no es un solete, no es un sol, sino que es un sistema de interés. Pues como digo, las necesidades son más bien el punto de vista del interesado. ¿Qué es lo que necesita el interesado? Que haga el sistema por él para solucionarle un problema o una oportunidad, y son las que utilizaremos para la validación del sistema de interés. ¿De acuerdo? En contraposición de esto tenemos a los requisitos, que son el punto de vista de la entidad, organismo o equipo que lleva a cabo el proyecto, que lo que piensa es qué tiene que hacer el sistema para satisfacer las necesidades de los interesados. Por supuesto, entre unas y otras debe haber la correspondiente trazabilidad. Y estos requisitos son los que utilizaremos para la verificación del sistema. Vistas estas poquitas definiciones, lógicamente en la guía se definen otros muchos conceptos, pero yo he considerado que estos son los elementos clave para que nos permitan seguir el resto de la presentación. Pues vamos a ir al primero de los procesos, que es, vamos a centrarnos primeramente en la definición de estas necesidades, ¿no? Antes de entrar antes de entrar a, debería haber puesto el teléfono, relojes y todo en modo no molestar, ¿no? Ahora. Entonces, bueno, antes de entrar a los requisitos, como comentamos, pues hay muchos aspectos que hay que trabajar, como estos conceptos del ciclo de vida y estas necesidades, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer en o es lo que se define en este primer proceso. Bueno, igual que ocurre en el handbook, cada uno de los procesos pues tiene su diagrama IPO con las entradas, el proceso y las salidas, y una serie de habilitadores, ¿de acuerdo? Entonces, yo os voy a comentar estos procesos y en cada uno de ellos os voy a mostrar estas entradas y estas salidas, ¿no? Con respecto a la definición de las necesidades, las entradas que tenemos son la definición del problema como tal y la definición de los objetivos, fundamentalmente, y, por supuesto, la definición de los interesados, o una primera definición de los interesados. Todo esto se aborda como una primera entrada a este proceso, así como pues, una serie de restricciones y una serie de riesgos. Todo esto, dentro de este proceso, también se van a refinar. Por lo tanto, los encontraréis también a la salida. A la salida vais a encontrar pues la lista refinada de riesgos y de interesados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como os comentaba, deberíamos ver los sistemas, o así es como INCOSE aborda la disciplina de ingeniería de sistemas, como una descomposición, digamos, a diferentes niveles de nuestro sistema de interés, hasta que llegamos al nivel de que un determinado elemento de sistema es manejable ya a ese nivel de descomposición. Por lo tanto, pues comenzamos con su diseño detallado. ¿De acuerdo? Las necesidades van fluyendo, como veis por aquí, las necesidades van fluyendo de un nivel a otro. Es decir, si por aquí tenemos las necesidades a nivel sistema, necesidades y requisitos del sistema, cuando comencemos con la descomposición de este sistema, desde el punto de vista arquitectónico, lo que nos dará esto son las necesidades del siguiente nivel para conseguir los requisitos de este siguiente nivel, y así sucesivamente a los diferentes niveles de descomposición. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis otra imagen que aproximadamente, bueno, viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? Donde tenemos el sistema que se descompone en una serie de subsistemas. Como veis, esta descomposición no es idéntica, no es simétrica en todos los subsistemas, sino que unos terminan antes, digamos, y otros las ramas están más abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir básicamente es que nosotros tenemos que ir descomponiendo nuestro sistema de interés hasta el momento en el cual ya podemos tomar la decisión de si vamos a construir, codificar, comprar, reutilizar cada uno de estos elementos del sistema. Cuando ya somos capaces de tomar esta decisión, es cuando llegamos a un diseño detallado, las especificaciones y ya construimos el sistema. En aquellos momentos en los cuales, en aquellos otros casos donde la descomposición todavía nos deje un componente suficientemente complejo como para volver a ser descompuesto, pues seguiremos con este nivel de descomposición hasta, como digo, que ya no deseemos subdescomponerlo más. ¿De acuerdo? Entonces, a todos estos niveles que veis por aquí es donde vais a ir encontrando los correspondientes conceptos del ciclo de vida, necesidades y requisitos. Este CNR que veis aquí justo viene a decir esto: conceptos del ciclo de vida, necesidades y requisitos. ¿De acuerdo?
Por supuesto, al final lo que vamos a conseguir es un sistema que es algo más que la suma de las capacidades de cada uno de los sistemas de manera individual. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es algo que viene muy bien remarcado pues, por lo que es el concepto en sí de ingeniería de sistemas y el handbook de INCOSE. Y básicamente lo que tenemos que tener cuidado es con el número de interfaces que nos van a aparecer entre los diferentes subsistemas y, por supuesto, esas propiedades emergentes, que hay veces que pueden ser positivas o negativas, pero hay que saber gestionarlas. ¿De acuerdo? La primera fase es la fase de preparación, donde simplemente pues, intentamos entender el proyecto y asegurar que disponemos de todas las entradas para llevar a cabo el proceso de definición de necesidades, ¿no? ¿Cuáles son todas esas entradas? Pues las que tenéis aquí en esta diapositiva y os paso a mostrar con un poquito más de detalle en las siguientes diapositivas, ¿no? Entradas como inicialmente la definición del problema, amenaza o oportunidad. Lo que se entiende en el handbook de INCOSE y en estas guías es que un determinado sistema lo que intenta es abordar un problema, una amenaza o una oportunidad de una determinada organización y derivado de ella pues lanzamos el proyecto para construir este sistema. Por lo tanto, esta definición del problema, amenaza o oportunidad es la razón de ser del sistema de interés y se deberían definir pues, cuáles son las capacidades de este sistema de interés. Si el sistema de interés intenta reemplazar a otro sistema previo, pues cuáles son esas capacidades, cuál es ese gap entre lo que tenemos hoy y lo que queremos construir, las funcionalidades, el rendimiento. Todo esto siempre desde una perspectiva de cliente o de usuario, de operador, desde una perspectiva donde se ve el sistema, lógicamente, como una caja negra a este nivel de abstracción y donde lo que estamos interesados es en cuál es, desde el punto de vista de negocio, cuál es la línea que queremos o cuál es ese problema, amenaza o oportunidad que queremos reemplazar, que queremos cubrir sin entrar a cómo cubrirla, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta definición, lógicamente, tiene que estar explícita, eso es un must que sea explícita y, por supuesto, pues de una manera lo más clara posible. Derivado de esa definición del propósito del proyecto, pues tenemos la misión, los objetivos y bueno, el famoso goals and objectives, ¿no? Que simplemente es bajar un nivel de granularidad más, ¿no? Es decir, la misión nos dice por qué existe el proyecto, qué necesidad a nivel estratégico de negocio deseamos cumplir y cuál es el principal entregable que vamos a esperar de este sistema. Y luego de ahí pues vamos a ir derivando una serie de objetivos de más alto nivel y objetivos de más bajo nivel. Asociados con una serie de mediciones que son las que vamos a utilizar. Todas estas misiones y objetivos y medidas son las que vamos a considerar para la validación del sistema integrado. ¿De acuerdo? Lógicamente, la lista de interesados será interesado cualquier persona que pueda influenciar o ser influenciado por el proyecto o por el producto que se desee desarrollar, internos en las organizaciones desarrolladoras o externos. Y aquí, lógicamente, pues las típicas preguntas o bueno, las típicas trucos que hacemos, ¿no? Y es el de no centrarnos solamente en la fase operacional, sino tener en cuenta pues, que hay otras fases como las fases de desarrollo, validación, transición, instalación, mantenimiento, todo lo que son las fases del ciclo de vida, las tenemos que tener en cuenta para la extracción o la identificación, mejor dicho, de interesados y, por supuesto, estos interesados nos van a dar las necesidades de las cuales vamos a derivar los requisitos, ¿no? Pues cada uno de estos interesados, esto es muy importante, tiene un punto de vista único y propio del sistema de interés. Y muchas veces puntos de vista contradictorios o que puedan llegar a entrar en conflicto. Por lo tanto, esta gestión de los interesados y la gestión de conflictos entre los interesados, más que gestión de conflictos entre ellos, es entre las necesidades expuestas por cada uno de los interesados, es una misión que tenemos que cumplir. ¿De acuerdo? Y como digo, para localizar a estos interesados, pues las típicas preguntas de siempre de quién paga, quién se beneficia del sistema, quién lo produce, quién lo probará, quién lo usará, quién lo mantendrá, pues todas estas preguntas nos permitirán, si ya tenemos nuestro checklist, que es una de las entradas, si recordáis, a este proceso, pues a través de este checklist intentar no olvidarnos de ningún interesado. Si nos olvidamos de algún interesado, nos estaremos olvidando de algunas necesidades y por lo tanto, pues el sistema será incompleto, ¿no? La guía INCOSE también hace, o esta guía hace diferencia entre sistemas orientados a un consumidor que es el que
el que nos solicita un determinado desarrollo o un determinado proyecto versus un cliente, ¿no? Un cliente en el mercado, ¿no? Lo que nos viene a decir es que ahí también hay interesados, aunque no podemos entrevistar, si yo estoy produciendo, qué sé yo, pues una maquinilla de afeitar. Yo no puedo entrevistar a todos los interesados, a todos los futuros compradores, pero sí tenemos que tomar a alguna figura, esas análisis de mercado, como la representación de este futuro comprador o compradora de este sistema. Por lo tanto, también vendrán muchísimos requisitos de ahí. Y mucho cuidado porque en estos entornos más cercanos con el mercado suelen estar bastante fuertemente regulados. Por lo tanto, la regulación también va a ser otro stakeholder y también nos va a dar esas necesidades, ¿no? La siguiente fase es esa captura de conceptos del ciclo de vida, donde lo que vamos a hacer es partir de esta lista de interesados para ir extrayendo aspectos junto con ellos, pues aspectos relacionados con todo el ciclo de vida completo, como os comentaba antes, desde lo que son los conceptos de adquisición, desarrollo, diseño, integración, verificación, validación, transporte, integración, despliegue, operación, soporte, mantenimiento y retirada, es decir, intentar no cometer el error de centrarnos exclusivamente en esos conceptos del ciclo de vida más de la fase de operación. Y para todas estas fases, pues tendríamos que identificar cuáles son esos casos de uso más relevantes, cuáles son los modos en los cuales está nuestro sistema, interacciones con otros sistemas, riesgos, restricciones. Todo eso es lo que tenemos que ir identificando. Y lo que nos dice la guía INCOS es que a pesar de que estas necesidades sí que nos las comenta como elementos textuales, definiciones textuales que deben cumplir, ahora lo veréis, pues cierta estructura en esa definición textual, pero por supuesto debemos apoyarnos en la medida de lo que sea necesario, en modelos pues, como diagramas de casos de uso, plantillas completas de casos de uso con los diferentes escenarios, diagramas como este, que algunas personas llaman diagrama de cebolla, ¿no? donde se contempla el sistema de interés en el núcleo, ¿no? Con lo que es el sistema de una manera un poquito más completa que ya incorpora a los diferentes usuarios, el entorno, otros usuarios más, otros stakeholders como el comprador, sponsors y demás, y el entorno de una manera más amplia, donde ya aparecen otros sistemas con los que nuestro sistema interactúa, otra serie de interesados y donde también tendríamos que pensar en esos interesados que yo he llamado ahí interesados malos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, aspectos de seguridad. Son también necesidades que tenemos que cubrir, sobre todo pues, considerando que ahora los sistemas están cada vez mucho más conectados, por tanto, tenemos que cubrir con esos aspectos de seguridad, ¿no? En cuanto a restricciones, pues tendríamos que intentar identificar dentro de estos conceptos de ciclo de vida todas las restricciones que a este nivel o en esta fase temprana del proyecto, todavía en esa fase de conceptualización, pues todas estas restricciones que nosotros ya entendamos las tenemos que aplicar. Restricciones al diseño de las piezas o de los componentes, en cuanto a qué materiales utilizar, cuáles no utilizar, estándares y buenas prácticas, regulación, restricciones de producción, restricciones relacionadas con los factores de interconexión o interfaces entre el humano y el sistema, el entorno donde el sistema va a funcionar, tanto entorno natural como social, otros sistemas ya existentes con los que tenemos que lidiar y sobre todo pues también aspectos como costes y calendario. Al final todo esto vuelve a ser una balanza en el que tenemos que equilibrar y tenemos que dar cabida pues al famoso triángulo de hierro, ¿no? Este que se llama, o a la triple restricción, ¿no? El alcance, los costes y el calendario. Es decir, estas restricciones nos van a marcar, todas estas restricciones nos van a llevar a un trade-off en el cual pues, vamos a ir identificando qué elementos vamos a integrar en el sistema finalmente y cuáles no, ¿no? Con respecto a los riesgos, son identificados y estudiados junto con los diferentes interesados. Por supuesto, un checklist con diferentes taxonomías o categorías de riesgos es fundamental para intentar no olvidar ninguno. Y, bueno, un poco pues, lo que digo yo siempre, los riesgos y los requisitos siempre van de la mano. Es decir, si yo tengo que hacer un sistema que no tiene requisitos ni restricciones, entonces no tengo ningún riesgo. Y, por lo general, pues los sistemas que se desarrollan sí que tienen necesidades, por lo tanto, a partir de ahí y unos plazos, a partir de ahí empiezan a derivarse una serie de riesgos y en función de requisitos yo iré mitigando estos riesgos. Cuando hablamos de trazabilidad, Luis en la segunda parte lo mencionará, hablamos muchas veces de trazabilidad entre requisitos o trazabilidad entre necesidades y requisitos, pero todos estos conceptos de ciclo de vida, los riesgos, las restricciones, todos estos se tienen que trazar sí o sí se tienen que trazar
con los requisitos y con las necesidades. Todo esto tiene que estar muy bien trazado, ¿no? En la siguiente fase, lo que se habla es que después de la captura de estos conceptos de ciclo de vida, pues que los analicemos y los maduremos, pues para dar mayor nivel de detalle, para buscar conflictos, para determinar si en conjunto el sistema el sistema de interés que estamos planificando es factible o no es factible, estos riesgos analizarlos con más detalle, probabilidad, impacto, acciones de retirada, etcétera, etcétera, encontrar estos escenarios operacionales, no solamente el escenario nominal, lo que algunos llaman el día soleado, ¿no? Sino también los días de lluvia. O sea, ¿qué ocurre cuando yo voy al cajero, por pensar en este típico caso de uso que hablamos muchas veces, ¿no? Cuando voy al cajero, el cajero no tiene efectivo, el cajero solamente tiene billetes de 50, es decir, el proceso, el escenario habitual de retirada de efectivo de un cajero, pues no siempre tiene por qué seguir los mismos pasos de cuando todo va bien, sino también habrá que pensar en cuando algo no vaya bien. Y, por supuesto, también, como os comentaba antes, conceptos de seguridad, esos misuse cases, ¿no? Que mencionaba yo antes, es decir, qué ocurre, cómo tenemos que protegernos de que alguien quiera hacer un uso no deseado al sistema, ¿no? Y, por supuesto, trabajar con una arquitectura preliminar, la tendríamos que ir definiendo ya desde este nivel, y alocar estas funciones que vamos derivando de las necesidades a los diferentes elementos de nuestra arquitectura, ¿no? Y una pregunta clave como la que os he puesto ahí, como ¿podemos cumplir con todas estas necesidades con las restricciones de tiempo, dinero, tecnología, etcétera, que estamos planteando? Este es el aspecto fundamental a determinar aquí. Por lo tanto, una vez que hemos hablado de estos conceptos del ciclo de vida, necesitamos ahora derivar de ello el conjunto integrado que será finalmente firmado y que será la fuente de validación de nuestro sistema, determinando todas estas necesidades de nuestro sistema, ¿no? Es importante que todos estos conceptos queden bien reflejados, queden bien trazados, evitar al máximo posible información o elementos que se manejen de manera implícita. O sea, hay que explicitarlos en sistemas de información para poder trazarlos, como os comentaba. Las necesidades no son requisitos, aunque se escriban de manera textual, no son requisitos. No solamente tendremos que hablar de necesidades funcionales, sino otras como calidad, compliance, el aspecto de los sistemas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todavía a este nivel tendríamos que seguir viendo el sistema como una caja negra. ¿De acuerdo? Entonces, en la tarea de definición de las necesidades, lo que hacemos es llegar a tomar todos estos conceptos de ciclo de vida y expresar a través de ellos una serie de estamentos o de expresiones textuales, de alguna manera como esta que veis aquí en gris aquí abajo, ¿no? El interesado X, ¿no? Un determinado tipo de stakeholder, necesita que el sistema lleve a cabo una determinada operación o misión o función para conseguir un resultado, ¿no? Es la manera habitual de definir estas necesidades. Aunque en esta guía se habla de escribir de manera expresa y se habla de seguir las reglas y recomendaciones que aparecen en la guía INCOSE para la escritura de requisitos, que yo di otra charla sobre este topic hace un par de meses, lo que sí que nos indica es que intentemos al máximo posible no utilizar el famoso shall y dejar el shall para los requisitos. Así, de esta manera, distinguir en cuanto a la forma de estas expresiones, pues distinguir el sistema deberá, de system shall, algo, contra el interesado necesita que el sistema haga una operación, ¿de acuerdo? Es decir, no hay shall en este tipo de estamentos, ¿no? Entonces, estas necesidades pues, se extraerán, como digo, a partir de estos conceptos de ciclo de vida y tanto unos como otros pues, habrán sido extraídos a partir de tormentas de ideas, entrevistas con los diferentes interesados, más abiertas al principio, más cerradas al final, observación, cuestionarios, workshops, pues las típicas tareas que veis aquí. Y, por supuesto, aquí siempre la posición del ingeniero que está trabajando esta tarea es la de siempre preguntar el por qué. Siempre preguntar el por qué, de tal manera que, en la medida de lo posible, intentemos evitar decisiones prematuras que restrinjan lo que va a ser el futuro diseño de nuestro sistema. Es decir, intentar siempre quedarnos en el espacio del problema y no entrar en el espacio de la solución. Y el famoso preguntarse por qué nos permite o nos facilita estar en esa línea, ¿no? La siguiente fase o la siguiente actividad dentro de este proceso es preparar el plan de validación del sistema. Tendremos que tener en cuenta que el sistema se verifica contra los requisitos, pero se valida contra las necesidades, que es lo que estamos viendo ahora, esta validación de necesidades. Como digo, el sistema se valida contra las necesidades, pero las necesidades también tienen que ser verificadas y validadas, ¿no?
Las necesidades se verifican contra las reglas de escritura. Aquí tenéis algunos pequeñitos ejemplos, pero os remito a la guía que bueno, por aquí la menciona en cada uno de los apartados, a la guía de escritura de requisitos, que os indica cómo escribir estas necesidades. Y, por supuesto, las necesidades también son validadas contra los interesados, porque este conjunto de necesidades es el que tendrá que hacer feliz a todos, y subrayo ahí el concepto de todos los interesados. Solamente si estas necesidades son las que hacen felices a todos los interesados, con el trade-off correspondiente por esto que os comentaba antes de los conflictos, entonces es cuando podemos considerar que estas necesidades son válidas. En cualquier caso, los conceptos de verificación y validación no es el topic para hoy, sino que esto lo tratará uno de nuestros compañeros del Working Group dentro de un par de semanas, nada más creo, en una charla concreta sobre verificación y validación. Siguiente fase, en relación a las necesidades, baseline. Ya estamos de acuerdo, las firmamos, hacemos un baseline y a partir de ahí, por supuesto, los cambios pueden producirse, pero esto ya formará parte de lo que es los procesos de gestión que hablará en un momentito, hablará mi compañero Luis. Intento terminar yo esta parte con el segundo de los bloques. Ya hemos definido las necesidades, las hemos verificado y validado, aunque no he entrado yo en detalle, pero en el proceso, por supuesto, sí. Y ahora vamos a lo que es la definición de los requisitos, que básicamente es una especie de transformación del conjunto integrado y firmado, ¿no?, de las necesidades que hemos visto en el proceso anterior para constituir, a través de ello, constituir una serie de requisitos, las trazas, las descomposiciones y demás, ¿no? Es decir, esas frases shall que os comentaba antes, ¿no? Requisitos correctos, verificables, completos y por supuesto, trazabilidad hacia arriba, ¿no? Bueno, la guía nos habla de herramientas, dentro del proceso nos habla de las principales herramientas a utilizar y comienza por la definición, o sea, la constitución del plan de definición de requisitos, adaptando los procesos que tenga la organización para esta actividad, estableciendo fechas, recursos, etcétera. Como digo, la misión fundamental es convertir estas necesidades, que estaban escritas de una manera más abstracta, viendo el sistema siempre como una caja negra y evitando el shall, cosas como el interesado necesitará que el sistema haga algo para conseguir un resultado, transformarlas en algo más con la estructura o lo que llamamos el patrón típico de un requisito, del estilo, pues mientras que el sistema está en un determinado estado o modo, si recibe cualquier evento, el sistema deberá hacer X en un tiempo dado, ¿no? Esto es el típico patrón o estructura de requisito, pues por ejemplo en la 29148 es el que se utiliza, ¿no? Tendremos que tener en cuenta qué tipos de requisitos abordar, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen no viene de la guía INCOSE, sino que viene del Systems Engineering Body of Knowledge, una taxonomía de diferentes tipos de requisitos, y en la actividad de esa ejecución de la definición de requisitos, pues como comento por aquí, no es solo escribir requisitos, escribir y escribir requisitos, sino que hay que establecer trazas, hay que evolucionar los PBS, Product Breakdown Structure, establecer interfaces entre los componentes, crear documentos para estos interfaces, actualizar los conceptos de ciclo de vida según vayamos madurándolos y teniendo más información sobre ellos y por supuesto, planificar la verificación del sistema. Recordad lo que os comentaba. Los sistemas se verifican contra los requisitos y se validan contra las necesidades, ¿no? Pues bueno, pues aquí viene este concepto que os mencionaba antes de los requisitos de un nivel. Cuando trabajamos la arquitectura y descomponemos este sistema, van fluyendo a los niveles inferiores, ¿no? En INCOSE se habla del concepto de alocación cuando una determinada necesidad la subdividimos en diferentes necesidades de grano más fino, ¿no? O una determinada función la subdividimos en subfunciones y las vamos alocando en los diferentes componentes, lo que dará lugar a los requisitos de esos componentes de siguiente nivel, ¿de acuerdo? Este concepto de requisitos que fluyen de un nivel para otro, a veces el requisito simplemente no cambia. El requisito, por ejemplo, de legislación, si un sistema completo tiene que cubrir una determinada legislación, normalmente los subsistemas también lo tienen que hacer, o las condiciones ambientales de un sistema, los subsistemas también se enfrentan a las mismas condiciones ambientales. Por lo tanto, el requisito no varía a la hora de bajar de un nivel a otro, quizá como mucho, lógicamente, varía el sujeto en lugar de estar hablando del sistema de interés, pues hablaremos del subsistema. El subsistema deberá ser compliance con lo que sea, ¿no? Entonces, hay veces que esa alocación significa que el requisito simplemente fluye de un nivel a otro. En algunos otros estándares, por ejemplo, en el NASA Systems Engineering Handbook, pues lo llama flow down, por ejemplo, simplemente fluye y como mucho cambiamos el sujeto. Y en otros casos, pues lo que hacemos es derivar una serie de funciones para llevar a cabo la función de más alto nivel y esas subfunciones las alocaremos
en los diferentes elementos que vayamos subdescomponiendo hasta llegar a poder alocarlas en hardware o en software, ¿no? La guía llama budgeting a cuando esa derivación de requisitos se establece para capacidades físicas, ¿no? Como por ejemplo el peso. El peso de un determinado componente se puede computar como el peso de los subcomponentes de siguiente nivel, ¿no? Por lo tanto, pues cuando esas características se pueden anotar como el sumatorio de las características de los elementos de nivel n, es cuando pensaremos o cuando eso es lo que en INCO se llama el budgeting, ¿de acuerdo? Una de las cosas que no deja demasiado clara esta guía es el concepto de requisito derivado. Hemos tenido además, junto con Luis y junto con los autores principales de la guía, pues hemos tenido alguna discusión. Este recorte que veis aquí viene la tablita de arriba viene del Systems Engineering Body of Knowledge también, en el que sí que menciona expresamente el concepto de requisito derivado del diseño, ¿de acuerdo? La NASA, que es esta cajita que veis aquí, los llama, su propio glosario, lo llama requisito derivado técnico, ¿de acuerdo? Es decir, una decisión arquitectónica o técnica de la cual se derivan requisitos que no vienen directamente marcados por las necesidades, ¿no? Entonces, lo que os comentaba que echaba de menos yo en la guía en COSE es que en el glosario yo esperaba que este concepto que es tan bueno, tan un poquito manejado de una manera un poquito frívola por algunos de nosotros, ¿no? Pues que estuviese descrito de una manera más explícita, ¿no? Lo único que, o sea, no hay una definición explícita, como digo, en la guía en COSE, y además lo que nos dice es que es una mala práctica, ¿vale? Utilizar requisitos que no trazan directamente contra una necesidad. Si pensamos que esta decisión técnica o arquitectónica viene de la mano de un stakeholder, como puede ser un arquitecto o un diseñador, entonces podríamos pensar que es que se traza contra esta necesidad, ¿de acuerdo? Pero en la práctica, como digo, la guía en COSE no lo detalla o no lo explicita ese concepto. Los requisitos, en la siguiente fase sería escribirlos, por supuesto, escribirlos como requisitos de alta calidad. Para eso tenéis la presentación que os hice yo hace un par de semanas. Por supuesto, esta guía INCOSE para la escritura de requisitos, a mi modo de ver, pues tiene que ser adaptada a las necesidades de cada compañía. Y con esto termino la fase más de definición. Doy paso a Luis, que nos hable más de la fase de gestión, y luego pues espero que tengamos un poquito de tiempo para poder tener preguntas, aunque sea fuera del tiempo que habíamos previsto. Gracias, José. Bueno, voy a intentar ir un poco rápido para dejar tiempo a las preguntas. Yo creo que lo importante de todo esto es más que veamos lo que nos cuenta INCOSE en su guía sobre la gestión, el management de necesidades y requisitos. Veréis, bueno, ya lo habéis visto en la parte de José, que en algunas partes traducimos, en otras no, trayendo cosas de INCOSE en inglés. A veces no sabe uno si es mejor traducir o no y cuándo, ¿no? Entonces veréis que hay mezclas, como aquí en esta diapositiva ahora mismo, pero bueno, yo creo que todos lo entendemos. La parte de gestión, pues lo que vamos a ver un poco es lo que pongo en pantalla, ¿no? La gestión pura de necesidades y requisitos, luego un par de métodos y ejemplos que nos propone INCOSE sobre cómo gestionar o qué nos puede ayudar a gestionar las necesidades y los requisitos, y luego una serie de buenas prácticas que ya veréis que hay cosas ahí extraídas de la guía de cómo escribir requisitos que decía José antes. Entonces, gestión de necesidades y requisitos. ¿Qué es? Dice INCOSE que es un conjunto de actividades transversales que aplican a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, desde la definición de las necesidades, como ha contado José antes, hasta la retirada del sistema. El objetivo de estas actividades es gestionar, y esto es importante, INCOSE hace hincapié en esto, un conjunto integrado de necesidades y requisitos, sistema, subsistema, elemento, los conocidos, para asegurar que están alineados y que mantienen coherencia con el resto de documentación del proyecto. Aquí, como veremos después, cobra importancia la trazabilidad. Y luego pues, nos habla un poquito del SEMP, ¿no? el Plan de Gestión de Ingeniería de Sistemas, que sería el documento que define las pautas de la gestión de necesidades y requisitos para un proyecto en concreto. Como vemos aquí, pues las actividades de desarrollo de necesidades y requisitos, pues empieza por un set integrado de necesidades y lo que decía José antes, los requisitos de entrada al diseño, que es un concepto que sí que es verdad que me gusta bastante, que lo ha definido INCOSE o lo ha introducido INCOSE en esta nueva guía, requisitos de entrada al diseño, requisitos de salida del diseño.
Y bueno, como parte de las actividades, pues tenemos la gestión de la trazabilidad, medir siempre métricas, las baselines, que lo veremos después, distribuir los requisitos, tienen que ser conocidos por todos los participantes, obtener evidencias de satisfacción y luego, bueno, pues la monitorización, perdón, y la gestión del cambio, control del cambio, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver, trazabilidad. Aquí no hay mucho que decir, solo he querido reflejar aquí lo que nos dice la guía de qué trazabilidades debe o puede haber, ¿no?, entre necesidades, requisitos y a elementos externos. Pues sobre todo quería hacer hincapié en lo de las fuentes, ahora lo tratamos, ¿no? Pero según la guía, bueno, pues una necesidad puede estar trazada, como decía José antes, a elementos de validación, porque la validación se hace contra las necesidades, a escenarios operacionales, cuando los haya, a otras fuentes, que pueden ser normas, que pueden ser estándares, u a otros, ¿no? Mientras que los requisitos deben estar trazados a las necesidades para mantener esa coherencia y esa trazabilidad completa. Puede haber una trazabilidad a requisitos relacionados, que no es tan habitual, pero sí que existen en algunos proyectos. Serían requisitos, por así decirlo, del mismo nivel, ni un nivel superior ni un nivel inferior. Trazabilidad a requisitos padre o fuente, un requisito de alto nivel, una fuente, que puede ser la misma que en el caso de la necesidad, una norma medioambiental, por ejemplo, pues puede haber trazabilidad, o un atributo que sea el source, por ejemplo, ¿vale? Trazabilidad a las interfaces y, por supuesto, trazabilidad a las pruebas de los requisitos. Luego, la guía nos introduce este concepto que en inglés lo llaman unknowns and uncertainties o algo así. No supe cómo traducirlo, así que puse los acrónimos que yo creo que todos conocemos y hemos usado alguna vez. Estos son los 4 que la guía contempla: TBD, to be determined, TBC, to be compute, TBS, to be specified, y TBR, to be resolved. Que, como nos dice aquí, pues son incógnitas por resolver que nos permite seguir adelante con la definición de requisitos sin pararnos en ese aspecto, en ese punto de la especificación, ¿no? Son como, bueno, esto lo acometo más adelante en otro punto del proyecto, o necesito de un compañero, de un análisis que todavía no tengo. Entonces, el uso sería un TBD, es cuando ese valor está pendiente de ser definido o capturado con el cliente o interesado stakeholder, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo escribir el requisito: cuando se pulse el botón de inicio, la cafetera servirá un café de 25 mililitros en menos de TBD segundos. No sé el valor todavía, tengo que hacer ciertos cálculos, ¿de acuerdo? Sería un TBD. Un TBR es cuando ya tengo el valor, pero está pendiente de confirmar. Sería un poco lo mismo, ¿no? Ya sé que van a ser 50 segundos, pero estoy pendiente de simularlo. Para confirmarlo, quitar el TBR. Pues pongo el TBR, ¿vale? Y más adelante vuelvo sobre ello. El TBC sería un equivalente al TBR, pero algunas empresas usan TBC. Entiendo que los autores de esta guía, allí en Estados Unidos, pues detectaron que en ciertas compañías, en vez de un TBR, se usa un TBC. El uso sería el mismo, ¿vale? To be resolved, to be computed. Bueno, vale. Y luego un TBS no se usaría en ningún requisito, pero sí, por ejemplo, si yo tengo un capítulo completo de la especificación que no voy a escribir en ese momento, pongo el TBS y sigo escribiendo requisitos, ¿no? Pues sería el uso de to be specified. Importante, cuando hacemos uso de estos acrónimos, gestionarlos y resolverlos. No puedo dejarlos ahí abandonados. Tengo que tener un modo de identificarlos, ¿vale? O sea, a lo mejor un simple código numérico incremental, a lo mejor relacionado con la especificación en la que está, añadirle delante el acrónimo, pues triple S o SRS o SRD o el acrónimo que se use, y el identificador, y casos que estén identificados, que podamos identificarlos a posteriori, ¿vale? Tenerlos recolectados en algún sitio. INCOSE nos propone que tengamos tablas con los acrónimos y su estado. Pues está pendiente, está resuelto, una fecha, que haya control, ¿vale? Y trazabilidad. La trazabilidad entre la indefinición, sea la que sea, y el requisito en el que está. Esto es importante también, ¿vale? Para ser capaces de gestionarlos a posteriori. Y luego resolución. Bueno, pues una norma bastante común, yo la he visto en ciertos proyectos, es no puedes pasar una CDR con algún TB, lo que sea, en un requisito.
No es posible. Todas las indefiniciones tienen que estar resueltas para pasar la CDR, la Critical Design Review. ¿Vale? Por otro lado, otro criterio sería, oye, no puede haber TBRs o TBCs o TBDs cuando lleguemos a las pruebas de integración. No es posible. Es necesario que todo esté claro y resuelto. ¿Vale? Entonces, son cosas a tener en cuenta cuando hacemos uso de estos conceptos en los requisitos o en las necesidades. ¿De acuerdo? Plan de gestión. Pues la guía nos dice que debemos tener un plan de gestión o deberíamos tener un plan de gestión de necesidades y requisitos. Ese plan de gestión puede ser el SEM, dependiendo del proyecto, dependiendo de los acuerdos. Bueno, no voy a entrar en detalle en el SEM porque no quiero irme de tiempo, pero bueno, el SEM sería el plan que define la gestión de todos los procesos de ingeniería de sistemas, mientras que el NRMP, como lo llama la guía, que es Needs and Requirements Management Plan, pues entra en detalle, aporta detalle de las actividades que en el SEM aparecen ya como necesidades y requisitos, cómo vamos a hacer en concreto, cómo se va a hacer eso en concreto dentro del proyecto para el que estemos escribiendo el plan. Es que hace un calendario, herramientas, procesos de control de cambio. Bueno, tiene que estar, ¿vale? O debería estar, ayuda. Gestión de configuración de necesidades y requisitos. Nunca se insiste demasiado en la gestión de la configuración, ¿vale? Decía José antes, las baselines. El concepto de baseline o línea base. Bueno, pues es una versión acordada y cerrada de los atributos. Esta es la definición que da la guía. De los atributos de un producto en un momento en el tiempo, que sirve como base para el cambio. Sirve también como base para el diseño y las pruebas. Es una baseline, una versión cerrada, acordada, revisada y aprobada, ¿vale? Entonces, bueno, deberíamos tener un proceso de gestión del cambio. Es muy importante. Una vez que se tienen los requisitos completos, necesidades, se revisa, se aprueba, se crea la baseline y a partir de ese momento debería haber un proceso de gestión del cambio en el que cualquier cambio esté controlado, esté bajo control. He puesto aquí como guía la 15288 y la 29148, donde aparece todo lo relacionado con gestión de la configuración. ¿Qué debemos perseguir como parte de esa gestión de comunicación? De la configuración. Pues por un lado, documentar y comunicar. Deberíamos seguir el plan de comunicaciones del proyecto, si es que existe. Esto quiere decir a quién se debe informar del cambio cuando sucede un cambio y quién debe aprobar el cambio cuando sucede, ¿vale? E informar de nuevas versiones, por supuesto. Si estoy controlando las versiones, saco una versión nueva de los requisitos de software y no informo a los afectados, por ejemplo, al desarrollo de software, pues es mal negocio. Y monitorizar y controlar, ¿vale? Asegurar lo que nos dice la guía CC, Correctness y Completeness, de la trazabilidad. Es decir, que cualquier cambio está trazado a todos los elementos dentro de las necesidades y requisitos del proyecto que tenga que estar, ¿vale? Que estén identificados todos los impactos también, ¿vale? Muy importante que cualquier cambio se evalúen todos los impactos antes de aprobarlo, porque si no, a posteriori pues nos podemos encontrar con problemas. Y para evaluar los impactos es importante esa trazabilidad. El proceso de gestión del cambio. Bueno, no es muy complejo, pero sí es necesario y o no tiene por qué ser muy complejo, ¿de acuerdo? Lo que nos dice la guía es que el proceso de gestión del cambio va alrededor de la trazabilidad. Una trazabilidad vertical entre requisitos o no solo requisitos, necesidades, documentación de diseño y demás. Una trazabilidad horizontal al mismo nivel y trazabilidad a otros productos, como decía antes, pruebas, estándares, diseño. Un cambio en cualquiera de estos elementos, en teoría los cambios sucederán en los elementos internos del proyecto, pues puede disparar cambios en cualquier otro elemento relacionado, ¿vale? Y eso hay que controlarlo, como decíamos antes. Es lo que intento reflejar aquí. Esta es una imagen que aparece en la guía, que me gusta mucho, desde el punto de vista de la validación y la verificación, pero bueno, el propósito de ponerla aquí es dar una imagen visual de que un impacto en cualquiera de estas partes a través de la trazabilidad puede tener impacto en cualquier otra, ¿vale? Como pongo aquí arriba. El impacto del cambio. Bueno, hay un concepto que la guía introduce como Scope Creep o Requirements Creep, que dice que es según, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, según el proyecto va avanzando,
el número de necesidades y requisitos va a ir incrementándose. Van a ir apareciendo nuevas necesidades y requisitos. Y eso necesariamente son cambios. Entonces, nos propone INCOSE, para minimizar ese aumento de necesidades y requisitos, hacer una buena captura de necesidades inicial, según los procesos que ha contado antes José, tener un proceso claro de control de cambios y control de configuración para que cuando el cambio llegue, que todo el mundo tenga claro qué hacer y cómo y quién, evaluar el impacto, como he dicho antes, determinar la viabilidad del cambio en términos de coste, calendario, tecnología y riesgos, es decir, hay un cambio, pero ¿podemos acometerlo? Y determinar lo crítico que sea el cambio para el funcionamiento del software. A lo mejor en función de la viabilidad determinamos que no implementamos ese cambio. ¿Vale? Es algo a tener en cuenta. Entonces, bueno, perdona, sé que voy rápido, ¿vale? Pero no quiero quitaros tiempo. En cuanto a metodologías y ejemplos. INCOSE nos recomienda usar atributos para las necesidades y requisitos, hacer una gestión conjunta, integrada, como he dicho antes, de necesidades y requisitos. Bueno, esto ya lo ha contado José, no voy sobre ello. Las necesidades son la razón de los requisitos, la trazabilidad soporta la validación. Dos ejemplos de metodologías que nos da la guía para gestionar las necesidades y requisitos. Por un lado, usar un modelo completo del sistema en el que, como veis aquí, yo tengo necesidades y requisitos todo junto en el mismo sitio y, por lo tanto, tengo todos los elementos trazados, completos, ¿vale? Desde casos de uso hasta arquitectura funcional, hasta donde quiera llegar. Esta sería una forma de gestión. Otro modo, pues, es una herramienta de requisitos. Creo que esta es la más habitual entre todos nosotros, ¿no? Usar una herramienta de requisitos donde yo tenga dentro de esa herramienta también las necesidades, pues me permite, sin usar modelos, sin usar SysML, tener una trazabilidad completa también. Como veis, la trazabilidad aparece recurrentemente. Entonces, como buenas prácticas, INCOSE nos dice, oye, decide si quieres una gestión centrada en el dato o en el documento y en base a eso selecciona una herramienta de requisitos o de modelado. Asegúrate de que tratas la calidad a lo largo de todo el proceso de definición de los mismos. No dejes para el final la revisión de una necesidad o de un requisito y gestiona los tiempos con los requisitos para proveedores. Si yo voy a entregar un requisito a un proveedor externo y lo necesito para realizar las pruebas, tengo que gestionar los tiempos. ¿De acuerdo? Son buenas prácticas a tener en cuenta. Atributos, que nos dice la guía que nos ayudan en la gestión. Esto está en la guía de cómo escribir requisitos, ¿vale? Pues incluir un racional, trazabilidad, estados, modos. Bueno, no voy a entrar, que nos vamos de tiempo. Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y también en la guía. Buenas prácticas de cara a una línea de producto. Cuando tenemos que gestionar productos van a surgir variantes habitualmente. Deberemos tener en cuenta, como se ve aquí, esas ramas que suelen ser, cómo las gestiono. Tengo requisitos comunes, tengo requisitos específicos, los tengo en el mismo módulo, ¿qué voy a hacer con ellos? Distintas versiones, tenerlo en cuenta. Y para ello nos propone ciertos atributos como es aplicabilidad, región, país, estado, segmento de mercado, unidad de negocio, bueno, vale, tenerlo en cuenta también. Para COTS, productos off the shelf, pues bueno, también nos recomiendan un proceso en el que tengamos en cuenta, que evaluemos pues básicamente el make or buy, ¿no? Además de eso, si puedo reutilizar un producto que ya tenía, a lo mejor dentro de mi propia compañía, entonces tendré que hacer un assessment de qué partes me valen, qué partes no me valen y cómo voy a gestionar todo eso, ¿de acuerdo? Esto aparece también. Y bueno, eso es todo. De nuevo, siento haber ido rápido, pero nos llevamos de tiempo. Si tenéis dudas ahora, pues si queréis escribirlas en el chat o abrir el micrófono y preguntar en directo, ningún problema, por nosotros encantados. Voy a ver si encuentro. Vale, ¿no hay dudas? ¿Ninguna duda?
A ver, aquí tenemos una pregunta. Entre las recomendaciones de requisitos en relación con atributos de variantes, fecha de validez. Bueno, sí, podría ser la aplicabilidad. La aplicabilidad puede ser una versión o también si necesitas usar una fecha de validez, pues puedes usarlo como un atributo. Ten en cuenta también que esa fecha, esto por experiencia propia, incluyendo una fecha de validez en un requisito, lo hace muy variable, porque esas fechas suelen cambiar bastante. Pero sí, ¿por qué no? Al final, yo creo que lo que nos dice la guía es, oye, tened en cuenta estas cosas de cara a gestionar líneas de producto, ¿no? Entonces, sí, si a ti tú te crees que va a ser útil, que te va a ayudar, pues sí, ¿por qué no? Preguntaba a JRM, me estoy dando cuenta que me ha preguntado a mí directamente. ¿Se desarrolla alguna herramienta para gestión de requisitos en Incose? No. En la web de Incose hay publicada una, se llama System Engineering, ¿te sabes el acrónimo, José? S Database, Tool Database o algo así. Sí, creo que sí, es algo así. Y podéis consultarlo. Es una base de datos bastante grande de herramientas de ingeniería de sistemas, entre las que aparecen muchas de gestión de requisitos, ¿vale? System Engineering Tool Database o algo así. ¿De acuerdo? Buscarlo y aparece y tenéis acceso a ello y hay muchos. Se puede descargar en formato de Excel. Pablo habla sobre los requisitos derivados. A ver, efectivamente, la guía o esta guía que hemos tratado hoy menciona el hecho de intentar evitarlos, ¿vale? Yo creo que sobre todo lo que viene a decir es que intentemos evitar esos requisitos huérfanos que no tienen un origen claro. Sin embargo, como creo que más o menos tú más o menos estás comentando, muchas veces lo que hablamos es de colocar siempre un racionel que de manera clara nos diga por qué ese requisito no traza directamente a una necesidad de un interesado externo, pero si consideramos, como yo mencionaba en las diapositivas, que los interesados son tanto los externos como los internos, realmente ese requisito vendrá de una necesidad interna de un interesado que es quien está llevando a cabo una decisión a nivel arquitectónico, a nivel técnico, a nivel de diseño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, técnicamente hablando, podríamos pensar que sí que está trazado contra esa necesidad. Ahora, lo que, como tú dices por aquí, lo que se hace muchas veces es o bien computar que cada requisito tenga una traza hacia un requisito padre del que deriva, o bien que tenga un racional que detalle cuál es la decisión o el hecho de que ese requisito está ahí por esta u otra decisión. ¿De acuerdo? O sea, una u otra, pero una de las dos debe estar. Debe quedar claro que no hay huérfanos 100% huérfanos no lo son. Otra cosa es que no haya traza a una necesidad y haya un racional, pero tiene que quedar muy claro en el racional cuál es la razón de ese requisito. Pregunta JRM también. La diferencia entre versionado y configuraciones en requisitos no queda clara, ¿no? No sé muy bien a qué te refieres. La versión de un requisito, el versionado de los requisitos es parte del proceso de control de configuración o debería serlo. ¿Te refieres a eso? Vale, me dice que sí. Pues entonces es eso. O sea, las versiones de los requisitos, de hecho los requisitos, la aplicabilidad de un requisito es otro atributo que puede depender de la versión del producto, pero todo eso, junto con las baselines y demás, debería ser parte del plan de gestión de la configuración. ¿Más dudas? Vale, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos terminar, ¿no, José? Sí, yo creo que sí, por mi parte. Simplemente volver a comentaros que si tenéis alguna duda adicional, pues utilizad el correo de AEIS para comunicarla y sobre todo si tenéis interés en formar parte del equipo de trabajo que de momento estamos liderando Luis y yo, pero que lo queremos abrir a cualquier otra persona que esté con estas mismas o que dentro de
España o bien dentro de Latinoamérica, que también es otro de los aspectos que queremos debatir, el hecho de abrir este working group también a nuestros capítulos hermanos en Latinoamérica, pues que podamos compartir una comunidad hispanohablante interesada en aspectos como bueno, pues lo que es la ingeniería de requisitos en general, todos estos procesos que hemos ido viendo, no solamente restringida a lo que son las guías públicas de INCOSE, sino que cualquier otro aspecto que podamos ir desarrollando, o traducciones de algunas guías que os puedan resultar de interés y queráis que expongamos al Working Group la posibilidad de traducir algunas guías, como ya han sido traducidas algunas de estas guías a otros idiomas, aparte del original, que es el inglés, pues ya han sido traducidas a algunos otros idiomas, si queréis alguna iniciativa como esta. Es decir, como digo, si estáis interesados, escribidnos a ACE, ahí de manera formal os incluiremos en la lista de distribución y bueno, iremos intercambiando acciones durante los próximos meses en los cuales pues queramos ir aportando valor a esta comunidad. Eso es. En la web de ACE hay un apartado de Working Groups y ahí podéis inscribiros tanto a este de requisitos como al de Model Base o al otro que hay de sistemas complejos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Pasad un buen día.